Señor del cielo y de la tierra, que nos das la vida, que nos das salud, que abres las nubes, Señor, y derramas el clima como tú deseas. Te damos gracias porque nos has traído hasta aquí tu casa esta mañana. Ahora te pedimos, Padre Santo, que te glorifiques a través de nosotros, que nos permitas darte gloria, honra y alabanza, adoración, Señor. Que recibas, Padre, las palabras de nuestra boca, que recibas nuestro canto, que tú, Señor, seas glorificado y tú seas exaltado el día de hoy, solamente tú. Te pedimos también, Señor, que detengas la lluvia, que nos permitas darte culto, Padre, como tú lo mereces, porque eres digno de ser honrado y glorificado. Aliméntanos con tu palabra, Señor. Permite, Padre Santo, que hoy salgamos de este lugar bendecidos, edificados, Señor, distintos a como entramos. Aquí estamos, Padre, venimos a escucharte. Así que, mi Dios, aliméntanos con la semilla de vida que solo tú puedes dar. La gloria sea dada solamente a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a tomar nuestros asientos, mis hermanos. Hoy estamos terminando la séptima sesión, que es la última del libro de Fundamentos del Evangelio. Y hoy es el tercer punto de la séptima clase, así que es la última. Y con eso hoy terminamos el libro completito. Ya lo estudiamos con todo y las pausas que hicimos, pues los días que no hubo servicios, que tuvimos que suspender por X o por Y. Hoy por fin estamos terminando el libro y estoy muy contento porque ustedes lo están terminando. O sea, no es lo estamos terminando, ustedes lo están terminando. Entonces, pues los que persistieron, los que siguen, los que acá continúan, les bendigo en el nombre del Señor y le doy gracias a Dios por sus vidas. A partir del próximo domingo ya no vamos a tener discipulado a las 9 de la mañana porque el clima al parecer pues ya va a cambiar. Estamos terminando febrero y estamos, ¿qué? 13 de febrero hoy, ¿no? De marzo, perdón. 13 de marzo y eso significa que en una semana vamos a estar recibiendo la primavera y aunque hoy el Señor nos dio un alivio con este fresquecito, la verdad es que entramos ya a épocas de extremo calor. Extremo calor, estamos hablando de 40 grados a la sombra en las mañanas, eso es muchísimo. Y ya tuvimos algunas situaciones ahí difíciles, por eso vamos a tener que suspender los discipulados de la mañana, correr el culto que era a las 11 de la mañana, 11:15, y el culto va a empezar a ser a las 9 de la mañana, ¿sí? Entonces ya no vamos a venir al discipulado, solamente vamos a venir al culto. Aquí va a estar bueno para aquellos que no se despiertan si no se revienta la SOE o hamaca. Entonces, porque el culto va a ser a las 9. Entonces ahí ya no va a haber pretexto. A las 9 de la mañana vamos a estar acá de 9 a 10:30, 11, para que estemos a salvo en nuestros hogares cuando el sol ya esté rajando piedras, ¿sí? Y el discipulado, pues como estamos entrando a temporada de encuentros, va a ocurrir lo siguiente. Aquellas personas que ya fueron a su encuentro, estamos teniendo los discipulados los lunes a las 8 de la noche. Las mujeres aquí en el terreno y los varones en casa de nuestros hermanos Pablo y Bego. Ahí va a ser el discipulado de varones. Vamos a tener cuidado de niños, así que no hay ningún problema. Vamos a estar pagando a una persona que cuide niños. Entonces usted va a poder venir con sus niños y ahí van a estar tomando sus clases también. Pero eso va a ser los lunes a las 8 de la noche. Las personas que no han ido a su encuentro, pues en estos meses, 2 meses aproximadamente, que faltan hasta que llegue el encuentro, vamos a darles sus preencuentros. Van a estar tomando sus preencuentros una vez a la semana en sus grupos de célula, en sus reuniones de discipulado. Estamos organizándolo todavía. Mañana, de hecho, que tengo mi reunión solo con los varones y mi esposa solo con las mujeres, vamos a organizar de una vez a las discipuladoras y discipuladores y quienes van a estar dando preencuentros. Entonces, nuestro objetivo es que todas las personas que no han tomado preencuentros, que no han ido a su encuentro, pues lo empiecen a tomar. Mañana lo vamos a organizar y a partir de la siguiente semana se van a empezar a impartir los preencuentros para toda persona que no ha ido a un encuentro. Toda persona que ya fue a su encuentro, el discipulado va a ser presencial,
centralizado aquí el lunes a las 8 de la noche. Mujeres por un lado y varones por otro. ¿Estamos claros, verdad? ¿Sí? Entonces, la reunión de los lunes no es reunión de servidores para discipulado como se ha estado diciendo por allá en algunos círculos. No, las reuniones de los lunes es reunión de discipulado para todos los que ya fueron a su encuentro. ¿Ok? Que de ahí vamos a sacar servidores, etcétera. Bueno, eso ya es otra historia. Pero no es que sea reuniones de servidores, es discipulado para todos. Y vamos a empezar a estar dando temas de ministración. O sea, los temas del discipulado, vamos a pausar por este tiempo los libros de fundamentos del Evangelio. Hoy terminamos y pasamos a los discipulados de los lunes, que son temas específicos para mujeres, temas específicos para varones, ¿sí? Y así lo vamos a estar manejando. ¿Hay dudas hasta aquí con esta situación? Lo voy a estar repitiendo, lo voy a repetir al final, lo voy a repetir en el culto, lo vamos a estar repitiendo por las redes sociales, etcétera, para que quede claro a todos. Pero es importante, hermanos, que todos tengamos un discipulado y que nos preparemos despertando a las 8 de la mañana para poder comer un huevito, lo que sea, y estar aquí a las 9 de la mañana. Los que son servidores van a tener que despertar a las 7 de la mañana para poder llegar aquí a las 8 o antes, ¿sí? Pero, ¿por qué? Porque el culto va a correrse. Yo sé que ahorita se oye así medio fuerte porque este frío nos engaña y nos hace sentir que es muy temprano, pero la verdad es que no es temprano, ya son las 9:30 de la mañana. La próxima semana vas a ver que a esta hora ya está calentando el sol y ya vamos a estar bajo fuertes calores. Así que ahí van a entender por qué de este cambio. Hace una semana o 2 semanas, no me acuerdo cuándo, una hermana estaba desmayando aquí por el calor. Entonces, hermanos, también tenemos que cuidarnos. Hay que proteger a nuestras ovejas y evitar que nos estemos enfermando aquí por venir al culto. ¿Ven? Bien, pues vamos a abrir nuestros libros en la última sesión, que es el estudio personal 3. Está en la página 90. Estudio personal 3. Dios es fiel y permanece sobre el mal con el bien. Dios es fiel y permanece sobre el mal con el bien. ¿Ya? Bien. Sin perder esa página, vamos a buscar la cita bíblica que está en Génesis 50. Versículos 15 al 21. Este es el final de la historia de José y el principio de la historia del pueblo de Israel como nación. Génesis 50, versículos 15 al 21. Génesis 50, versículos 15 al 21. Amén. Dice así. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte, diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación, y también los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob.
E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. Bien. La historia de José, mis amados hermanos, es un arquetipo, un tipo de la vida de Cristo, es una ilustración. Y aquí es importante que recordemos esto. Me preguntaba esta semana a mi hijo y me decía: papá, ¿por qué Dios no me contesta cuando yo le hablo? Decía, yo oro y le pido y hablo con él, pero ¿por qué Dios no nos contesta? Y dice, ¿y para qué le hablamos si él no va a contestar? Y la explicación es, sobre todo para un niño de 4 años, pues es un poco difícil. Sin embargo, creo que no es difícil en realidad. En realidad es una explicación muy sencilla. Todos sabemos que Dios nos habla a través de su palabra. Por eso esta es su palabra, la Biblia es su palabra. Sin embargo, hay personas que no tienen 4 años, tienen 40, 64, y todavía preguntan, ¿por qué Dios no me habla? La misma pregunta que se hace un niño de 4 años. ¿Y qué ha pasado? Hemos crecido, pero no hemos aprendido, no hemos entendido. Quiero decirles, ciertamente, hermanos, Dios nos habla, pero Dios nos habla a través de su palabra. Es una frase muy sencilla, es una respuesta muy sencilla, pero en realidad es profunda y es una frase que no llegamos a entender hasta que no estudiamos la palabra de Dios y tenemos una relación cercana con Dios y de verdad oramos y buscamos la presencia de Dios. Esa frase no la vamos a llegar a vivir, pero repítetela todos los días, porque esta es la gran verdad de la vida cristiana. Dios nos habla a través de su palabra, y esta es la respuesta que le damos a un niño de 4 años, como la que le damos a uno de 7 o a uno de 15 o a uno de 30 o a uno de 50. Dios nos habla a través de su palabra. Y si nos escucharon japonés, un asiático, es una frase tonta. Claro que habla a través de su palabra. Todos hablamos a través de la palabra. ¿Cómo hablas tú, hermano? ¿Con lenguaje de señas? ¿Cómo hablas? A través de nuestras palabras, ¿no? Entonces es algo lógico decir que Dios nos habla a través de sus palabras. Pero ¿dónde está su palabra? Tal vez esa sería una pregunta más adecuada. ¿Dónde está su palabra? ¿Dónde está la palabra de Dios? Bueno, la palabra de Dios, Dios quiso que estuviera en Cristo, estuviera en Jesucristo. Él es la palabra de Dios. Él es el logos. ¿Y qué significa logos? Palabra, ¿no? Él es la palabra de Dios. Dios nos habla a través de su palabra. Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado antes de muchas formas, a través de muchos medios, ahora nos ha hablado por el Hijo. Búscalo, Hebreos 1:1. Y anótala yo al margen de tu libro, allá al calce. Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, es decir, ¿dónde hablaba Dios? Hablaba a través de sus profetas a los padres. Amén. Antes, muchas veces y de muchas formas, Dios habló por medio de hombres que transmitían su palabra, y a estos hombres se les llamó profetas. Esta era la manera en la que Dios hablaba al hombre. Ahora, todos los verbos que vemos ahí están en pasado. Dios habiendo hablado es un presente perfecto, que es un tipo de pasado. Habiendo hablado, Dios hubo hablado, Dios ha hablado. Es algo que ya sucedió, que ya ocurrió y que ya culminó. ¿Ok? Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. En otro tiempo, no son nuestros tiempos, no es en nuestro tiempo, eso ocurrió en otros tiempos, ¿ok? Es otro kairos de Dios, un kairos distinto al que estamos viviendo. Es otro
otro momento espiritual. En otro tiempo esto ocurrió, ¿ok? A los padres por los profetas. Ahora dice, en estos postreros tiempos, y luego agrega una palabra, postreros, los últimos tiempos. En estos, los últimos tiempos que empezaron con la llegada de Jesucristo, los últimos días, los últimos tiempos comenzaron cuando llegó Jesús al mundo. Amén. Y seguimos viviendo los últimos tiempos. Llevamos 2000 años, 2 milenios han pasado desde que empezaron los últimos tiempos. Quizá pasen 1000 más, o quizás solo 200 o 300. No lo sé. Ayer Irán atacó la embajada estadounidense en Irak con 12 misiles. Quizás son los últimos tiempos. No lo sabemos. Antier la India lanzó un misil balístico contra Pakistán. Quizás son los últimos tiempos. No lo sabemos. Lo cierto es que estamos viviendo los últimos tiempos. Entonces, en estos últimos tiempos, dice, nos ha hablado, otra vez presente perfecto, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Ok? Entonces aquí el autor de Hebreos claramente nos dice, ¿dónde está la palabra de Dios? ¿Por qué hablo a Dios si Él no me contesta? Sí te contesta, pero Dios habla a través de su palabra, como todos nosotros. ¿Y dónde está su palabra? Bueno, antes su palabra estaba en boca de sus profetas, pero en estos postreros tiempos, su palabra está en el Hijo, Cristo. Y lo dice el versículo número 2, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Él mismo vino en forma del Hijo. El Dios mismo vino y nos ha hablado a través del Hijo. La palabra de Cristo es la palabra de Dios. Lo que Jesús enseñó es la enseñanza de Dios. Lo que Jesús es lo que Dios es. Entonces, si queremos escuchar a Dios, debemos escuchar a Cristo. Amén. Entonces, ¿dónde nos habla Dios? A través del Hijo. Pero está en presente perfecto, ha hablado por el Hijo. No es de que Cristo se nos aparezca todos los días para hablarnos, sino que Cristo apareció una vez y ha hablado todo lo que Dios quería decir y nos lo ha transmitido. ¿Ok? Entonces, si yo quiero que Dios me hable, tengo que escuchar a Cristo. ¿Y las palabras de Cristo en dónde están? Bueno, Él mandó que fueran escritas. Escribe estas palabras, le dijo a Juan. Escribe esto. ¿Sí? Ese es el mandato. Dios mandó a sus discípulos a escribir todo lo que Él dijo. Yo me voy, pero no os dejaré huérfanos, os enviaré a otro consolador. Él os recordará todas las cosas que yo os he dicho. ¿Sí? Entonces envió al Espíritu Santo y el Espíritu Santo le recordó a sus discípulos todas las palabras de Dios y las puso por escrito en los evangelios. Amén. Entonces, ¿dónde está la palabra de Dios? En las palabras de Cristo. ¿En dónde están las palabras de Cristo? En los evangelios. Ahí están. Él les recordará todas las cosas que yo les he dicho. Y luego mandó a su iglesia. Vayan a todas las naciones y bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hagan discípulos a todas las naciones. Bautícenlos y enséñenles ¿qué? Todas las cosas que yo os he mandado. ¿En dónde están las palabras de Cristo? Están siendo enseñadas por la iglesia, están siendo predicadas en la iglesia por la iglesia. Ahí están las palabras de Dios. Por eso cuando tú vienes a un servicio dominical, tú estás escuchando a Dios. Tú estás escuchando lo que Dios te quiere decir. Verdaderamente Dios te habla cuando tú escuchas la palabra de Cristo predicada por la iglesia, en la iglesia como iglesia. Tú estás siendo alimentado con las palabras de Dios, porque las palabras de Dios fueron puestas en boca de Jesucristo, que las transmitió a sus discípulos, que fueron recordadas por el Espíritu Santo, que las puso por escrito en la palabra de Dios y que ahora es predicada por la iglesia. Amén. Entonces Dios nos habla, hermanos. Claro que Dios te habla, pero ¿quién escucha? Esa es la pregunta. La pregunta no es si Dios nos habla, sino ¿quién lo escucha? Como dijo Isaías, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído lo que decimos? ¿Quién tiene oído para oír? Jesús decía, el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, ¿dónde habla Dios? Está hablando
a través de su Espíritu Santo, que habla a través de sus siervos, que habla a través de sus evangelios, que es predicado por sus predicadores a las iglesias. Pero ¿quién tiene oído para oír lo que Dios dice a las iglesias? ¿Te das cuenta? Papá, ¿por qué hablo a Dios y Dios no me habla? Dios sí te habla, pero Dios nos habla en su palabra que está en la Biblia. Allá está la palabra de Dios. Ahora, amados hermanos, la Biblia es la palabra de Dios. Y la Biblia nos habla las palabras de Dios, pero tiene una forma peculiar de hablarnos el Señor. Si te das cuenta, Dios no es un Dios que haya querido manifestarse mandando un ángel a cada uno. ¿Cómo habla Dios a todas las personas, en todas las situaciones posibles, de todas las culturas posibles y en todos los tiempos posibles? O sea, si Dios le habla a todos, le contesta la oración a todos, pero lo hace a través de un libro, ¿cómo sería esto posible? Es algo increíble, ¿no? ¿Cómo podría Dios contestar la oración de todas las personas, no importando en dónde se encuentren, ni cuántos años tengan, ni en qué país vivan, ni en qué tiempo vivan, y hacerlo a través de un solo libro? ¿Cómo podría ser esto? Es algo imposible, ¿no? Bueno, Dios encontró la manera. Sus respuestas no son respuestas directas dadas a una pregunta expresa hecha por las personas. Sus respuestas están contenidas en toda la historia de la humanidad y de su relación con Dios registrada en la palabra. Está medio raro lo que acabo de decir. ¿Alguien entiende lo que acabo de decir? Es muy abstracto. Bien, te lo voy a explicar con palitos y bolitas. Cuando nuestros hijos hacen una pregunta que no puede ser respondida de manera sencilla, ¿qué hacemos? Papá, ¿de dónde vienen los bebés? Usted no va a decir, bueno, los seres humanos poseen gametos que contienen pares cromosomales que al unirse en un acto sexual generan una fecundación que produce una célula llamada cigoto que por múltiples, o sea, no vamos a hacer esa explicación. Entonces contamos la historia de las flores y las abejitas, ¿no? Y queda muy bien entendido cómo funciona esto. Y los niños, conforme van creciendo, van teniendo una comprensión mayor de la historia de las abejas y las flores y van generando metáforas, van comparando y van dándose cuenta qué aspectos de la fábula o de la historia que les contamos embonan con la realidad que ellos observan y empiezan a entender. Y una historia tan sencilla como las abejas y las flores va generando verdades mayores en la mente del niño, ¿sí? Si nosotros queremos explicarles por qué hablar con extraños es algo malo, pues pueden surgir un montón de preguntas. Hoy me decía mi hijo, papá, pero tú también eres un extraño. ¿Por qué hablas con muchas personas y ellos no te conocen? Eso está mal, porque eres un extraño y no deberían hablar con extraños. ¿Cómo generas una explicación a esto? Bueno, pues les cuentas la historia de Caperucita Roja, tal vez, y cómo hay extraños que son malos, como el lobo feroz, y extraños que son buenos, como el cazador que las rescató, ¿no? Y cómo podemos relacionarnos con personas extrañas de manera segura, no sé. Y van comprendiendo a través de historias las realidades que viven, ¿ok? Bien, amados hermanos, si el Señor nos contara todos los secretos del universo, con la mente que nosotros tenemos, no lo entenderíamos. Si el Señor hubiera hablado de que iban a surgir aparatos hechos de carburo de tuxteno que volarían a través de turbinas impulsadas por aire caliente generado por fusiones, etcétera, a sus discípulos no lo hubieran entendido. Y si les hubiera explicado que la Tierra no es el centro del universo, sino que es una ilusión generada por la posición en la que nos encontramos en un sistema solar
que gira a su vez alrededor de un centro galáctico, que a su vez se mueve en una posición relativa en un universo en constante expansión. Ni yo lo entiendo. ¿Quién lo hubiera entendido? ¿Sí? Y si hubiera tenido que explicar por qué muchos de los salmos no coinciden con los conocimientos que posteriormente los humanos tendríamos de la cosmología, no lo hubiéramos entendido. Entonces el Señor, como buen padre, saca del buen tesoro de su corazón cosas nuevas y cosas viejas y va instruyendo a sus hijos conforme ellos pueden entenderlo. El pueblo de Israel no estaba listo para comprender las verdades espirituales de la salvación, la redención a través de la sangre de Jesucristo y cómo esto generaría un pago por el pecado de toda la humanidad y cómo esto podría producir una santidad que podría ser imputada a hijos que a través de la fe establecieran una relación con Dios. Vaya, creo que ni ustedes lo están entendiendo mientras lo estoy explicando. A 2000 años de que Cristo vino. El pueblo de Israel no estaba listo para entender esto. Entonces, el Señor explicó a través de la expiación con pequeños corderos cómo el pago del pecado y a través de una ley que fuera explicando el bien y el mal y cómo conocer a Dios a través de ella, fue haciendo que el pueblo pudiera entender de tal manera que cuando Cristo llegó, hubo personas que sí entendieron, que pudieron comprender que todo eso era sombra de lo que había de venir. Era una explicación de las verdades espirituales, cómo el velo del templo se rasgó, dando a entender que el camino había sido abierto a la presencia de Dios, representada por el arca de la alianza. Pero en realidad, el arca de la alianza no es la presencia de Dios. La Shekinah de Dios no estaba tras el velo, sino que está en un lugar inaccesible al que solo a través del cuerpo de Jesucristo podemos llegar. Entonces, historias que nos van ilustrando verdades espirituales muy difíciles de entender y van respondiendo muchas preguntas. Amados hermanos, eso es la palabra de Dios. Es un libro que a través de la vida de muchas personas y de las historias de muchas personas y de situaciones vividas por ellos, nos van explicando y guiando hacia Jesucristo. Y a través de la vida de Jesucristo, Dios nos va explicando verdades, principios sobre los cuales está fundado el universo. Y nos va haciendo entender el lugar en el que vivimos, el lugar que ocupamos en este lugar en el que vivimos, nuestra relación con Dios y quién es Dios. Y así es como nosotros vamos comprendiendo y vamos conociendo cosas que los sabios de los sabios no pueden entender. De modo que un filósofo agarra una Biblia y la lee y no ve más allá de su nariz. Y no ve más que, ¿por qué esto puede ser palabra de Dios cuando manda que masacren ciudades enteras? No, lo cierro. Y no entiende porque es un sabio según su propia opinión. Y son personas que no pueden ver más allá de su nariz. Son gente que tiene solo sabiduría humana. Pero a gente simple y común como ustedes o yo, Dios le va enseñando verdades inmensamente profundas. Y va comprendiendo cosas que la humanidad aún no ha logrado entender. A través de historias tan sencillas como la historia de la vida de José. Por supuesto, nosotros todavía tenemos que comprender lo que significa en esa historia para nosotros. Y leer la vida de José es como tratar de entender la metáfora de las abejas y las flores y trasladarla a cómo vienen los bebés. Es lo mismo leer la historia de José y trasladarlo a la historia de la redención de la raza humana. ¿Sí me doy a entender? Somos niños escuchando a las rodillas de nuestro Padre historias que tienen verdades muy profundas para nosotros y para todo el mundo. ¿Sí me doy a entender? Los teólogos diríamos que la verdad de Dios se revela de una forma verbal, histórica, orgánica, progresiva y transitiva. Es decir, todo lo que acabo de explicar.
Es una forma verbal, a través de palabras, sí. Orgánica, a través de la vida de personas reales que realmente existieron y que a través de sus vivencias van generando tipos y arquetipos que posteriormente se manifiestan en verdades plenas, completas, ¿sí? Progresiva, es decir, va revelándose poco a poco a través de los años verdades cada vez más complejas conforme la humanidad va creciendo en conocimiento, conforme los hombres van conociendo su entorno y van adquiriendo mayor sabiduría, van pudiendo ser reveladas verdades espirituales cada vez más profundas. Amén. De tal manera que los que vivimos 4000 años después podemos entender mucho mejor lo que significaba la historia de José que lo que ellos realmente entendieron. ¿Sí? El mismo Jacob, cuando dijo que de Judá vendría el Mesías, no entendía lo que estaba diciendo y las implicaciones de esto. Nosotros que vivimos 4000 años después podemos entenderlo un poco mejor. Y sin embargo, los que vengan después de nosotros van a entender mejor lo que tú y yo estamos viviendo, que nosotros mismos no lo entendemos. ¿Sí? Entonces es progresiva y es transitiva porque va dejando atrás preceptos que van desapareciendo, que ya son obsoletos, como la ley de Moisés, y que ya no aplican a nuestro tiempo, o como el pueblo de Dios como una nación, y ahora el pueblo de Dios como un ente que está en todas partes, en todo lugar donde hay una persona que cree. Hay una transición, etcétera. Y es histórica. ¿Por qué? Porque a la vez que va ocurriendo, van sucediendo los hechos, van formando parte de la historia de la humanidad, va generando la historia. Es una historia que se produce y es verdad para ese momento, pero va a ser verdad para otros momentos. Entonces, hermanos, la sabiduría de Dios al crear este método para enseñarnos es impresionantemente grande. Sabio, al único y sabio Dios, que planeó esto de esta manera y que nos dio este libro maravilloso, que explica absolutamente todas las cosas, de tal manera que yo puedo preguntarme, Señor, ¿será que ya es tiempo de casarme? Y está esa respuesta para mí en esa Biblia. Pero también está la respuesta para alguien en el 1500 que preguntó, Señor, ¿por qué permites la esclavitud? Y también está la respuesta para alguien que vivió en el segundo siglo y que se preguntaba, Señor, ¿qué pasó con el pueblo de Israel y por qué fue destruido? Y alguien que vendrá en el 3000 tal vez y se pregunta, ¿existen los extraterrestres o no? Todas esas respuestas están todas para todas las personas, para todas las preguntas, en todos los tiempos, en todos los lugares, en el mismo libro. ¿Cómo es posible? Y la misma historia que a mí me habla para mi propia vida y para mis propias situaciones, le habla a otra persona para su propia vida y sus propias situaciones, aunque esté viviendo una situación totalmente distinta. Le responde a un niño de 4 años que pregunta por qué Dios no le habla, y le responde a una mujer de 70 años que pregunta lo mismo. ¿Cómo es eso? La verdad de Dios es tremenda, hermanos. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto cuando estudiamos el final de la vida de José? Estoy diciendo esto porque es necesario que recordemos que la verdad de Dios se revela de forma verbal, orgánica, progresiva, histórica, transitiva y de muchas otras maneras. ¿Sí? Se revela de esa manera. Cuando leemos la vida de José, tenemos que leerlo como niños, hermanos. Tenemos que leerlo con un corazón de niño. Tenemos que leerlo no como quien cree tener todas las respuestas. Tenemos que leerlo con la humildad que amerita nuestra condición. Venir como el niño sentado a las rodillas de su padre y su padre le tiene que explicar con palitos y con bolitas verdades que escapan de su comprensión. Porque aunque tú tengas 50 años o 30 o 40 años, hermano, para Dios no eres más que un niño que no conoce muchas cosas y que hay cosas que no le va a poder explicar y que va a tener que explicarlas con una historia. Tenemos que leer la historia de José de esta manera. Y sabes, cuando aceptamos eso, ¿sí? Mi hijo me decía, papá, pero Caperucita es solo fantasía, no es realidad. No es verdad porque no puede comerte un lobo y luego no te pueden sacar de su panza. Si te come un lobo te mueres. Eso no es realidad, es fantasía.
Un niño de 4 años. Si es una fantasía, pero es una fantasía que sirve para que entiendas una lección. Y se pone a pensar. ¿Y cuál es la lección? Eso ya es tu rollo, ¿no? También para nosotros, quizá haya cosas que son fantasía, o que parecen fantasía, o que pudieran parecer no reales. Pero hay una historia que nos enseña una lección. ¿Cuál es esa lección? Eso ya es tu problema. Eso ya es tu rollo. ¿Qué quiere Dios hablarte con la historia de José? ¿Qué verdades cosmológicas, cósmicas, pero también emocionales, espirituales, reales, instrucciones para tu vida en este momento y para tu vida en el futuro, para tus decisiones? Hay tanto que Dios ha querido hablarnos con esta historia tan sencilla, pero tenemos que venir como el hijo sentado a las rodillas del Padre a escucharlas. La historia de José, hermanos, termina con su muerte. En el capítulo 50 de Génesis, que es el último capítulo de esta historia de los orígenes, eso significa Génesis, el libro de los orígenes. Dice que Jacob murió y sus hermanos, a pesar de que ya habían vivido ¿cuántos años? Casi 30 años, ¿no? En Egipto, con José, creo que estoy equivocado, dijeron, yo creo que José solo nos mantuvo acá porque estaba vivo nuestro papá, ahorita nos va a sacar. Nos habla de la culpa, nos habla de lo que siente una persona que ha cometido un delito en contra de alguien. Nos habla de nuestra incapacidad de perdonar y cómo eso, de perdonarnos a nosotros mismos, y cómo eso influye en la forma en la que vemos a las demás personas. Cómo no podemos ver la bondad en otros por nuestros propios errores. Las cosas que tú has cometido no solamente cambian la forma en la que las personas te ven a ti, cambia la forma en la que tú ves a las demás personas. Ellos no podían ver la bondad de José porque ellos habían cometido un pecado contra José. Hay cosas que tú has hecho a otras personas y que hacen que tú las veas de una manera malvada o que no puedas ver el bien en ellas, pero no es por lo que ellos hacen, sino por lo que tú has hecho. Ahí hay una pequeña enseñanza y muchas otras más en solo esa frase que sus hermanos vivieron. Nos habla también de cómo podemos, dice la Biblia que ellos le dijeron a José, papá nos dijo que cuando él muera vayamos y te digamos que era su voluntad que tú nos perdones. Si eso era verdad o no, no lo sabemos, no lo dice la Biblia. Todo parece indicar que era verdad, que sí Jacob dijo esto y les dijo, cuando yo me muera, díganselo a José, no va a ser que le saque de acá, ¿no? Incluso su padre veía de esta manera a José o quería asegurar el futuro de sus hijos. Lo cierto es que cuando ellos van y le dicen a José esto, José se echa a llorar. ¿Y por qué se echó a llorar? ¿Por qué lloró José? No porque él hubiera pensado que sus hermanos lo veían mal, etcétera, sino porque recordó toda la historia. Y recordar es volver a vivir, dicen por ahí. En el caso de los eventos traumáticos es muy cierto. José recordó todo. Y fue un momento en donde Dios de nuevo le demuestra su perfecto plan. Fue un momento en donde el Espíritu de Dios ministra a José y le hace ver las cosas a la manera de Dios. Y José obviamente se echa a llorar, no por lo que ellos le hicieron, sino por lo que Dios hizo. Aquí hay otra enseñanza. Nosotros podemos ver las cosas con los ojos de la carne o podemos verlas con los ojos del Espíritu. Si vemos las cosas con los ojos de la carne, entonces vamos a ver heridas, traumas, sufrimiento, dolor, y entonces vamos a actuar carnalmente y vamos a decidir carnalmente. La persona que está acostumbrada a ver las cosas con los ojos de la carne va a ver la carne en todos y va a señalar la carnalidad en todos y va a sentir de manera carnal y va a tomar decisiones de manera carnal, porque ve las cosas desde la perspectiva del hombre, ¿sí? Cuando decimos
con los ojos de la carne es desde la perspectiva humana. ¿Y cómo es el hombre? El hombre es egoísta, el hombre es vanidoso, el hombre es orgulloso, el hombre es malvado, ¿sí? El hombre es interesado. Entonces, cuando vemos las cosas desde los ojos del hombre, desconfiamos de todo el mundo y empezamos a tomar decisiones de manera carnal. Hubo una familia en la cual ocurrió una tragedia, y en esta tragedia hubo una persona que vino y dijo, bueno, yo la soluciono, voy a hacerme cargo y la voy a solucionar. Y los hermanos dijeron, no, tú no lo vas a hacer, porque luego vas a echárnoslo en cara y nos vas a decir por qué ustedes no ayudaron. Y entonces dijeron, entonces no lo vamos a hacer así. Mejor todos vamos a hacer lo mismo para que nadie tenga que presumir. Y habiendo personas que no podían hacer lo mismo porque no estaban en sus recursos, dijo, yo no puedo hacerlo porque no cuento con los recursos, no puedo, no tengo el tiempo, no tengo el modo. Y entonces los hermanos empezaron a irse en su contra porque todos tenemos que hacer lo mismo, y eso se volvió un problema. Jesús dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al que da alegremente. Si cada uno hubiera simplemente dado lo que bien estaba en su corazón y se hubiera conformado con ello, todos hubieran estado felices. Pero se volvió un gran pleito el hecho de que alguien quiso hacer algo bueno, porque todo se vio con los ojos de la carne, ¿sí? Todo se vio desde la perspectiva humana. Porque si tú lo haces es porque hay algo malo en tu corazón para hacernos daño. No lo haces por el bien. Y entonces empiezan a ver lo malo en lo bueno y empiezan a ver lo bueno como malo. Porque empezamos a ver las cosas con los ojos de la carne. Esto pasaba con los hermanos de José. José nos va a sacar de aquí ahora que ya no está papá. José, por el contrario, cuando vienen sus hermanos y le dicen, ¿sabes qué? Mandó papá que no nos vayas a sacar de aquí. Bien pudo haberse enojado viendo las cosas con los ojos de la carne. ¿Cómo es posible que yo, habiéndolos perdonado, habiéndoles alimentado a ustedes, a sus hijos y a los hijos de sus hijos, cuando ustedes me hicieron lo que me hicieron, ahora vengan a forzarme con una orden en el lecho de muerte de mi padre para que yo siga beneficiándoles? Yo los hubiera echado a la cárcel, al bote o afuera. Pero José decidió mirar las cosas con los ojos de Dios, con los ojos del Espíritu. El perfecto plan de Dios aún en las aflicciones, aún en la traición de la gente, aún en los malos actos de las personas, el plan de Dios. Y en los ojos de Dios, hermano, las cosas malas que hacen los hombres sirven a sus propósitos. ¿Acaso no fue asesinado Jesucristo por hombres malvados? ¿No lo mataron homicidas injustamente? ¿No fue un consejo de gente corrupta quien lo condenó a la cruz? ¿No fue un gobernador interesado el que mandó que lo crucificaran y después intentó lavarse las manos? De hecho, se las lavó por todo eso. Fueron actos malignos. Fue un homicidio con todas las de la ley, un juicio injusto. Y sin embargo, ¿estaba o no estaba en el plan de Dios? ¿Y acaso no fue usado por Dios para salvar a toda la humanidad? Vosotros me entregasteis y me vendisteis, más Dios. Fíjate el plan de Dios. Esa fue la respuesta de José. Ustedes hicieron esto. Pero el plan de Dios era otro. Dios usó lo que ustedes hicieron para poder salvar a mucho pueblo. Eso es lo que pasó con Jesús. Fue muerto por las manos romanas, fue crucificado por hombres malvados para salvar
a mucho pueblo. ¿Te das cuenta? Mira las similitudes en las dos historias. ¿Sí? Hombres malvados hicieron cosas malvadas, pero todo eso estaba en el plan de Dios. El rey David decía, príncipes también se sentaron y conjuraron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Es decir, intento yo ver el plan de Dios en la traición de la gente que me hace daño. Intento yo ver qué es lo que, no lo que el hombre está haciendo, sino lo que Dios está haciendo. ¿Sí? Tú puedes fijar tu mirada en lo que el hombre está haciendo y entonces te vas a amargar y vas a actuar igual de carnal. ¿Sí? O puedes ver lo que Dios está haciendo a través de los actos malvados de la gente y entonces vas a comprender el plan de Dios y vas a ser parte del plan de Dios y vas a disfrutar el plan de Dios. ¿Sí? Porque Dios utiliza los actos malos como parte de sus propósitos. Para poder tener una iglesia pura y sin mancha, Dios permitió la existencia del diablo, el ser más malvado que ha existido. Dios permite los actos del diabólicos, satánicos, como parte de su perfecto plan para salvar a una humanidad que lo elija voluntariamente a través de la fe. Ese es el perfecto plan de Dios. ¿Sí? Permitió la maldad del hombre para que fuera justo, para que solo aquellos que lo eligieran, para que no fuera por obligación que tú estuvieras aquí. Permite tu maldad para que tú puedas decidir entre el bien y el mal. Tú tienes la opción de elegir entre Dios o no. ¿Sí? Entonces, incluso los actos malvados son parte del plan de Dios. José empezó a poner la mirada no en los actos del hombre, sino en los planes de Dios. Y cuando tú pones la mirada en los planes de Dios, empiezas a ver las cosas de otra manera. Empiezas a entender las cosas de otro modo. Y las cosas buenas o malas que te sucedan toman un sentido completamente diferente. Amén. ¿Quién es el que os podrá dañar si vosotros seguís el bien? Escribió el apóstol Pedro. Cuando acababa de decir que va a venir un horno de prueba y que vamos a ser entregados y crucificados y que hay que sacrificar y que somos perseguidos y que estas mismas pruebas le pasan a todos los cristianos. Acababa de decirlo, pero termina su discurso diciendo, pero ¿quién te va a poder hacer daño si tu pensamiento está en el bien? Es decir, a pesar de todo lo que te ocurra, de todo lo que te suceda, las pruebas que vengan, eso no significa que te hagan daño. Pueden lastimar tu cuerpo, pueden lastimar tus propiedades, pueden causarte un daño patrimonial, pueden dañar a tu familia, pueden dañar tu legado, lo que quieras, pero no pueden dañar tu alma. ¿Quién es el que te podrá hacer daño? No es verdadero daño si no pueden dañar tu alma, porque el alma es la única propiedad que verdaderamente tenemos, la única que nos vamos a llevar. Aun cuando lo perdiéramos todo, no pueden dañar nuestra alma si nuestros ojos están puestos en el bien, en el plan de Dios, en el perfecto plan de Dios. Podemos perderlo todo, amigos, familia, casas, propiedades, logros. Pero hermano, si ponemos la mirada no en lo que el hombre está haciendo, sino en lo que Dios está haciendo, vamos a entender que aunque perdamos todo, no hemos perdido nada. Porque en el perfecto plan de Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas redundan para bien. No podemos ser dañados. ¿Sí? Una vez más, la historia de los mártires. Los mártires, amados hermanos, al final lo perdieron todo. Murieron sin nada. Murieron sin herencia. O como dice el autor de Hebreos, sin haber alcanzado lo prometido. Murieron desnudos.
crucificados, quemados, devorados. Y sin embargo, murieron felices, no les pudieron arrebatar la esperanza, porque sabían que había otra vida, que esta vida es nada más una fantasía, es temporal, que esta no es lo que importa, sino la esperanza eterna. ¿Se acuerdan cuando atrapan a Pedro y le arrebatan a su hija, que se llama Petronila, por cierto? ¿Sí? Y le decían, ¿estás listo para negar a tu Señor? No. ¿Por qué tendría que negarlo? Pues porque te quitamos a tu hija. Yo no he perdido a mi hija y no puedo perderla, y ustedes no tienen el poder de arrebatármela. ¿Sabes que todas tus cosas, tus propiedades, tus amigos, todos los vas a perder? Ustedes no tienen el poder de arrebatármelos. No tienes el poder de arrebatármelo. Entonces lo despojan de su ropa y lo golpean. Y si estás listo para negar a tu Señor, porque estamos dispuestos a arrebatarte la vida. Ustedes no tienen el poder de arrebatarme mi vida. Nadie te va a seguir, nadie te va a recordar, te vamos a crucificar. Desnudo serás exhibido y todos verán que eres una vergüenza y nadie seguirá tu legado. Ustedes no tienen el poder de arrebatarme mi legado. Y lo crucifican. Y al final, Pedro tenía razón. El hombre no tiene poder de arrebatarnos nada. Hoy, el apóstol Pedro es el apóstol más honrado en todo el mundo. ¿Quién se acuerda de esos que lo crucificaron? Ni su nombre sabemos. No sabemos quiénes fueron. Propiedades. Si Pedro viviera hoy, sería el hombre más rico del mundo. Su hija está con él en el cielo y todos la volveremos a ver un día. Ellos no tienen el poder de arrebatársela. No le pudieron arrebatar nada. Todo lo que ellos hacían en su contra, solamente lo hizo más grande. Solamente lo hizo más digno. Solamente lo hizo el príncipe de los apóstoles. Todo lo que ellos hicieron no tenía el poder de quitarle nada. Por eso él escribía, ¿y quién es el que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿De qué manera te van a dañar? Entiende que no hay forma en la que este mundo te pueda hacer miserable si tú decides no ser miserable. Entiende que nadie en esta tierra te puede hacer daño si tú sigues a Jesucristo. ¿Te das cuenta? Y esto es lo que entendió José. Ustedes hicieron esto. Me vendieron como esclavo. Los otros me esclavizaron. Estuve en la cárcel, etcétera. Pero nada de eso era para mal, porque el plan de Dios no era el mal. Lo único que me hace falta, decía José, para que se cumplan todas las promesas de Dios, es que yo entre a la tierra prometida. Prométanme que cuando yo muera no van a dejar mis huesos aquí. Es lo único que me hace falta. Y José tuvo una tumba provisional, dice la Biblia, ataúd. Y esa palabra ataúd en el original hebreo no es precisamente un ataúd. Es un ataúd pero al estilo egipcio. Probablemente igual en su pirámide y en un sarcófago, ¿no? Así le llamaríamos ahora. Es un sarcófago egipcio. Pero él odiaba ese sarcófago. A pesar de que como un hombre de estado, como vicepresidente egipcio, tenía que ser enterrado con honores de estado y reposar en un ataúd egipcio, él odiaba eso. Y la promesa fue, prométame que no me van a dejar aquí. Y efectivamente se llevan los huesos de José a la tierra prometida, para que él pudiera entrar a la tierra prometida. Y no es que sus huesos, en la comprensión de la gente de aquel tiempo, ¿sí? Esa fue la manera de hacer cumplir la promesa. Así pensaban los antiguos. Nosotros entendemos una cosa, que el reposo de Dios, que la tierra prometida no es Palestina. Si lo fuera, miren qué horrible es ahora. Pero esa no es la tierra prometida.
y que la forma de entrar a la tierra prometida no es pisarla como Josué o ser enterrado ahí como José. La forma de entrar a la tierra prometida va a ser el día que Jesucristo vuelva y todos resucitemos con un cuerpo nuevo y entonces podamos ser teletransportados, tal vez no sé cómo vaya a ocurrir aquello, a el lugar de su presencia, la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial, que Dios sabe cómo es en realidad. Nos la describen como somos niños, nos la tienen que describir como una ciudad con muros de piedras preciosas y con puertas de perla. No entiendo cómo una perla puede ser una puerta. Entonces, no entiendo cómo los apóstoles pueden ser los cimientos. Obviamente es una parábola de algo que no alcanza nuestra mente a entender cómo va a ser. No sé, tendría que hablarnos física cuántica el Señor para poder comprender cómo va a ser ese nuevo universo en el cual vamos a existir. Entonces, pero esa es la verdadera tierra prometida. Ese es el lugar a donde vamos a resucitar. Esa es la manera de entrar a la tierra prometida. José no podía entender eso. Solamente entendía, prométame que se va a cumplir la promesa aún en mí y voy a estar en la tierra prometida cuando Dios les visite. De verdad entiendan, Dios les va a visitar. No se van a quedar en Egipto. Va a venir Dios y les va a hacer entrar a la tierra prometida. Y cuando eso ocurra, llévenme. Él entendía, porque esa era la manera en la que entendía. Al crecer en Egipto, entendía que el cuerpo y lo que suceda con el cuerpo era muy importante para lo que sucediera con el alma. Hoy sabemos que no es así. Hasta hace unos años, los bautistas predicaban, cuidadito y te vayan a cremar, porque entonces no vas a poder resucitar con Cristo. Porque era el modo de pensar que el hombre tenía en aquel tiempo, ¿sí? Hoy podemos entender, bueno, y los cristianos que murieron, no sé, en la explosión en Chernóbil, ¿ya valieron? O sea, ¿no van a resucitar? ¿Cómo van a resucitar si se quemaron, más que quemaron? Y los que murieron con bombas, ¿no van a ir al cielo? Hoy tenemos una comprensión más amplia y podemos saber que no importa lo que suceda con tu cuerpo, hermano, aunque lo deshaga en ácido el cártel Jalisco, Dios te puede resucitar plenamente. Es la verdad. Dios te puede resucitar con un cuerpo nuevo, ¿sí? Decía un hermano pastor que su última voluntad era que no lo cremaran y su familia lo crema sin haber leído su última voluntad y su esposa llorando llega porque iban a tirar sus cenizas al mar y dice, bueno, si ya lo quemaron, por lo menos que no lo tiren al mar, que esté todo junto para cuando Cristo venga, decía. Hermanos, no tiene nada que ver, aunque fuéramos echados al polvo del mar y desperdigados en el espacio inclusive, Dios nos puede resucitar. No importa lo que ocurra contigo, esta vida y este cuerpo nada son, polvo eres. Cuando tú te mueres y te entierran, hermano, no te quedas en la tumba, ¿lo saben ustedes? Tus huesos se deshacen en polvo y luego este polvo es transferido por microbacterias a todo el cementerio, de tal manera que un cementerio está repleto de todos los cadáveres juntos y mezclados. Y aún 4 manzanas antes del cementerio, aquí creo que estamos cerca, más o menos, todavía se encuentran moléculas orgánicas que pertenecieron a cadáveres enterrados a 500 metros de distancia. O sea, en realidad no te quedas ahí junto en tu tumba. Te llevan flores a tu tumba, tú ya no estás ahí. Tú estarás, si te enterraron en el Panteón Florido, estás en casa del hermano Juan Pablo, o quién sabe dónde estarán partes de ti. Sí, porque no nos quedamos en donde estamos enterrados, en realidad somos de verdad al polvo, volvemos. Volvemos a la sustancia primigenia de la cual estamos hechos. Se soltó esto. ¿Sí? Entonces nada tiene que ver eso. No tiene nada que ver. Pero Dios tenía que contarnos esas historias porque era como las podíamos entender, hermanos. ¿Sí? La historia de José tiene un sinfín de enseñanzas para ti que tú tienes que meditar y que se aplican a tu vida y que te pueden cambiar la vida si las quieres entender. Y no solo la historia de José, hermanos, toda la escritura tiene un significado profundo y oculto que revela los más grandes misterios del universo. Pero tenemos que acercarnos
no como sabios, como letrados, sino como niños. Yo te alabo, Padre, porque ocultaste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Así le agradó a Dios transmitirnos su verdad a través de fábulas fantásticas, historias milagrosas que encierran las verdades más profundas del universo. Si me preguntas si Adán y Eva tuvieron touch, no lo sé. Si me preguntas si se les cayó su cola, las dejaron en el monte, no lo sé, pero sí puedo entender algo, una verdad profunda. Cuando desobedecemos a Dios y escuchamos a nuestras propias ambiciones y deseos, hermano, la humanidad entera puede sufrir las consecuencias. Hay una verdad profunda en todo eso, ¿sí? No estamos aquí para discutir con los geólogos o los cosmólogos, pero sí puedo enseñarles unas cuantas verdades que ellos nunca van a lograr entender a pesar de sus 3 doctorados. Amén. Hoy terminamos de estudiar la historia de José y terminamos con esto el libro del Génesis y vamos a pausar el libro. De hecho, ya terminamos el libro. Les pido que hagan todas las tareas. Ahí están las preguntas de ese estudio número 3. ¿Qué acciones erradas contra ti harían que consideres a alguien enemigo? Respóndelo. ¿Qué puede hacer tu vecino que digas, más es mi enemigo este señor? ¿Cómo podemos mostrarle a nuestros enemigos amor? ¿Cómo puedes hacer que tus enemigos puedan sentir que no tienes nada en contra de ellos? ¿Y cómo te ayuda el Evangelio a colocar las cosas malas que suceden en tu vida bajo la perspectiva correcta, es decir, bajo la mirada del Señor? ¿Sí? Respondan esas preguntas honestamente, no solo estas, las de todos los estudios personales, y vuelvan a repasar el libro del Génesis. Hay mucho la verdad es que esto es una untadita del Génesis. No estudiamos a conciencia todo esto, ¿sí? Yo creo que tienes que volver a leer los 50 capítulos del Génesis, volver a estudiar todas las lecciones, volver a leer todas las preguntas, responder todas las preguntas y orar. Y ¿sabes una cosa? Este solo es el primer libro de la Biblia. ¿Cuántas cosas y cuántos secretos no habrán ahí para ti? Todavía no hemos entrado a los libros de los Salmos y los Proverbios, que son sabiduría condensada. Y no hemos tocado ni los primeros evangelios que hablan directamente de la obra de Cristo. No hemos tocado el Apocalipsis y las cosas que han de suceder todavía. Ni todas las cartas del apóstol Pablo y toda la sabiduría dada a la iglesia. La Biblia es la palabra de Dios. Dios nos habla, pero nos habla a través de su palabra. Amén. Cierra tus ojos ahí en tu lugar, vamos a orar. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra, que es una lámpara a nuestros pies, que alumbra nuestro camino. Gracias te damos por la vida de José, Señor, que un día le conoceremos, Señor, y preguntaremos tantas cosas, pero por ahora, a través de su vida, sus palabras, sus decisiones, nos enseñas, Señor, nos acercas a ti y nos haces entender. Hoy también hemos entendido que si deseamos tu sabiduría, esa está en tu palabra. Que tú sigues hablando hoy igual que ayer. Que sigues dando respuesta a los que te buscan. Pero Señor, enséñame a escuchar tu voz. Enséñame a escuchar tu respuesta, Señor, porque entiendo. Me doy cuenta que soy como un niño haciendo preguntas difíciles a su padre. Que hay cosas que no me puedes explicar porque no las puedo entender plenamente, pero tú, con tu perfecto amor, me enseñas con cariño y con paciencia, a través de la historia, a través de la vida de Jesús, a través de la vida de tus siervos, incluso de la historia de Israel. Me enseñas a andar en tus caminos, me enseñas a tomar decisiones, me enseñas el bien y el mal, e incluso me enseñas el futuro, Padre. Gracias, Padre Santo. Ayúdame a acercarme a tu palabra con un corazón de niño, a escucharla no con orgullo ni con vanidad,
no como un erudito, no como un estudioso teólogo. Ayúdame a enseñarme como los niños se acercan a su padre. Enséñame sentado en tus rodillas, Señor. Enséñame como José le enseñó a Efraín y a los hijos de Efraín. Enséñame, Señor. Aquí estoy yo. Vengo no como un sabio, sino como un niño a aprender de ti. Gracias, bendito Padre, por lo que hemos aprendido del libro del Génesis. Te ruego por mis hermanos. Pon en ellos el amor por tu palabra. Pon en ellos la curiosidad, el deseo de aprender más, el hambre de tus letras, Señor. Pon en ellos, Señor, el deseo de conocer, el deseo de estudiar, Señor. Los bendigo en tu nombre, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a preparar nuestras ofrendas y vamos a consagrarlas al Señor. Entonces recordamos, hermanos, el próximo domingo a las 9 de la mañana es el servicio dominical único. No va a haber a las 11. Por favor, díganselo a todos los de la iglesia. Donde veas a alguien, dile, ya sabes que el próximo domingo no hay discipulado, el culto es a las 9. Si hay personas muchas que no van a células, no van a ningún discipulado. Si tú has invitado a alguien, recuérdale que el próximo domingo es a las 9. Amén. Entonces a las 9 aquí debe estar lleno, ya no deben ser solamente 30 personas, 40 personas, debe estar toda la iglesia aquí, ¿sí? Entonces díganselo a todos, publíquenlo, compartan la noticia que va a estar compartida en las redes sociales de la iglesia, compártanlo en su Facebook, hermano, retuiteenlo, repostéenlo, compártanlo en sus grupos de WhatsApp, mándeselo a su célula, etcétera, para que no vaya a ser que a las 11 venga alguien y ya nos estamos quitando de aquí, ¿sí? 9 de la mañana va a ser el culto. Y el discipulado para quienes ya fueron a su encuentro es los lunes a las 8 de la noche. Aquí para las mujeres, en casa de Pablo para los hombres. Los que no han ido a su encuentro tomarán sus preencuentros con los discipuladores que mañana se van a elegir. Así que seguramente alguien, si usted no ha ido a su encuentro, hermano, acérquese a su célula, acérquese a alguno de los líderes, dígale, oye, yo no he ido a mi encuentro. Es más, ¿está Jorge por acá? Jorge, ustedes que están allá en la mesa, vamos a hacer una cosa, vamos a abrir una libreta para que se apunten todas las personas que no han ido a su encuentro. Aunque usted no piense ir al encuentro, si usted no ha ido a su encuentro, apunte su nombre y un número de teléfono en esa libreta para que podamos enviarle los materiales de preencuentro, porque ese va a ser su discipulado, ¿sí? Y le podamos compartir también unos videos que vamos a compartir con todas las personas, tanto los que van a ir como los que no van a su encuentro, se los podamos compartir. Si usted no va a una célula, etcétera, lo que sea, le gusta venir aquí, que se apunten en la libreta. Y ustedes, hermanos, si conocen a alguien que no ha ido a su encuentro, pregúntele, ¿ya te apuntaste en la libreta? Porque el pastor dijo que van a mandar unos materiales por WhatsApp a todas las personas. Entonces, apúntate ahí, tu nombre y tu número de teléfono, ¿sale? Y así vamos a tener contacto con todos. Amén. Para que nadie se quede fuera. Bien, vamos a preparar nuestras ofrendas, vamos a tomarla en nuestra mano. Ok, los jóvenes van a tener su salida este sábado, ¿no? Este sábado quedan 7 lugares en el autobús para la excursión. Vamos a estar ahí todo el día con los chavos. Si usted tiene un joven que no viene a la iglesia, invítelo, hermano. Solo quedan 7 lugares, seguramente se van a ocupar hoy. Así que si usted tiene a un joven que no viene a la iglesia o que no está viniendo a los cultos de chavos, invítelos, mis hermanos, para que se puedan inscribir. ¿Cuál es el costo, Jorge? 150 pesos, incluye transporte y entrada al parque. Entonces, comida va a correr por cuenta de cada uno, así que lleven su lunch o que lleven su dinerito. Ahí hay restaurante para poder comprar ahí el almuerzo. ¿Sale? Bien, vamos a orar. Oramos a Dios. Padre, gracias te damos por este día. Gracias por que tú bendices nuestros hogares.
en esta mañana, Señor, traemos nuestra ofrenda y la traemos alegres para dártela a ti. Esta ofrenda representa lo mucho que te amamos, lo mucho que estamos agradecidos contigo, Señor. Ayúdanos a que al preparar nuestra ofrenda lo hagamos de corazón, Señor. Lo hagamos pensando en agradecerte, en bendecirte, Señor. Recíbela, te la damos de corazón. Te pedimos que bendigas nuestra iglesia, que salgamos de esa crisis y esa necesidad económica y que podamos ser una iglesia bendecida, próspera, que pueda construir, que pueda avanzar, Señor. Te pedimos, Padre, por los hermanos que están pasando necesidades económicas, bendícelos, Señor. Bendice sus hogares, bendice sus trabajos, sus negocios, Padre, para que puedan también bendecir a tu casa. Te damos la gloria solamente a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Bien, hermanos, nos vemos 11:15 aquí para el servicio, así que vamos a depositar nuestras ofrendas. Dios les bendiga.